derechos humanos que se establecieron inherentes a la persona humana. Es decir, como nos explicaba esto, nadie se los puede quitar. ¿A usted? ¿O a mí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un conflicto armado? No tenemos que ir muy lejos de nuestros países para saber qué pasó, ¿verdad? O ahora tenemos un bombardeo, digo yo, bombardeo, actualizando a lo que estamos hablando de las noticias en Siria. Pero, aún en un conflicto armado, hay normas internacionales, para lo cual voy a determinar, jurídicas, ligadas a los países a cumplir con normas internacionales aún en un conflicto armado. Y eso es el derecho internacional humanitario. La otra gran rama del derecho internacional público. Entonces, hoy voy a explicar las dos grandes ramas que van a ser complementarias tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos armados. Entonces, por un lado está, repaso, el derecho internacional de los derechos humanos, y podemos agregar aquí todo el derecho nacional de protección de derechos humanos, ¿sí? Y por el otro lado está el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Yo puse como una pequeña plantilla con una breve explicación sobre ambas ramas del derecho internacional. El derecho internacional humanitario son normas específicas en casos de conflicto armado. No es que solamente para un conflicto armado van a servir, porque hay cosas que hay que hacer en tiempos de paz, pero van dirigidas a proteger a determinadas personas en un conflicto armado. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es un conflicto armado? Puede haber un conflicto armado de carácter internacional o de carácter no internacional, que es el que tenemos nosotros la experiencia, tanto en Guatemala como en Colombia, de un conflicto armado interno. ¿Sí? Entonces, estas normas fueron hechas, realizadas, convenidas por los estados para proteger a determinadas personas en un conflicto armado internacional o de carácter no internacional, lo que nosotros conocemos como interno, ¿sí? En la ley se le denomina conflicto armado de carácter no internacional, o en el convenio, es lo que estoy tratando de explicar. Por supuesto que entonces su aplicación tiene una especificidad para tiempos ¿de cuándo? De un conflicto armado, ¿verdad? Ya sea de carácter internacional o no internacional. Los derechos humanos, a contrario censo, son normas de protección fundamentales para todas las personas en todo tiempo, ¿verdad? Y aclaro esto, en todo tiempo, ¿verdad? Porque aún dentro de un conflicto armado, los derechos humanos subsisten. Recuérdense de la característica que nos explicó Néstor, son inherentes a ustedes y a mí. Y nadie, ¿pueden repetir después de mí? Nadie nos los puede quitar. Ahora, si usted se deja que se los quite, bueno, a nadie se los puede quitar ni porque usted se deje. La cuestión es que usted los crea, que usted los quiere. Entonces, los derechos humanos son aplicables en tiempos de paz y en tiempos de conflicto armado, lo que generalmente conocemos o le decimos de guerra. ¿Está bien? Puse una aquí muy breve, pero es más o menos así. Un conjunto de normas internacionales que busca proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en un conflicto armado. Una duda. Eso se puede aplicar como, ahorita viendo esta imagen, hay ciertas áreas de la ONU, por ejemplo en África, donde no pueden entrar los conflictos ni atacar. Esto es derecho internacional humanitario. ¿Como los campos de refugiados? Ajá.
No. No. Digamos, no, sí y no, pero voy a explicar por qué. Definitivamente no, porque el derecho internacional humanitario busca aplicarse en el conflicto armado, en el país o en los países donde se está llevando un conflicto armado. Entonces no tendría sentido hablar de derecho internacional humanitario en campos de refugiados, que son campos neutrales y que para protección de las personas no debe haber conflicto armado ahí, ¿verdad? O que se escoge el país para que no haya conflicto. ¿Me explico? Pero sí, digamos, hablando de Siria, en el conflicto armado donde está, esto permite que entonces una organización internacional como las Naciones Unidas ejecute sus protocolos de seguridad para entonces formalizar un campo de refugiados en tal o cual país para ayudar a las personas que están en conflicto armado. Pero sí tiene relación con lo siguiente: para proteger a las personas que no participan en el conflicto armado. Entonces, ahí, ese ejemplo que tú estás poniendo es donde se entrelazan las dos ramas del derecho internacional. ¿Por qué? Porque la Organización de las Naciones Unidas, que vela por la protección de los derechos humanos, se movilizó, activó sus protocolos de seguridad, especialmente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, para establecer campos de atención a los refugiados. Pero el conflicto armado subsiste. Y aquí en el conflicto armado es donde se tiene que buscar velar por las normas del derecho internacional humanitario. Ahora, entonces estas normas internacionales buscan proteger a las personas que no participan del conflicto armado o que han dejado de participar en el conflicto armado. Entiéndase, igual a 2 puntos: civiles o personas que fueron combatientes y que han dejado las armas. No importa de qué bando haya estado. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Quedó eso claro? Ok. Entonces, pero la otra parte del derecho internacional humanitario lo vamos a ver en que limitan los no aquí, pero ahorita, en la definición, limitan los métodos y medios de hacer la guerra. Entonces, ahí, en esta definición de los derechos del derecho internacional humanitario, es donde vamos a ver todo lo que compete con armas químicas, desarme nuclear, armas de municiones de racimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bélico. Pero el objetivo es limitar cómo se hace la guerra. Armas, armamentos, medios y métodos. ¿Está bien? Entonces, en el entendido que el derecho internacional humanitario va a proteger a las personas que no han participado o que han dejado de participar en un conflicto armado, siempre va a proteger 2 palabras que nos dijo Néstor: la dignidad humana. Por eso es que busca la protección de esas personas que ya no están o que no han estado en el combate. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Simple. Un conjunto de normas que tiene por objeto establecer cuáles son sus derechos y las libertades que usted tiene. Agrego un paréntesis en lo que, porque Néstor dijo algo muy bonito: conlleva responsabilidades. ¿Verdad? También. Ok, cierro el paréntesis. Dice las Naciones Unidas en 1993, en la conferencia de Teherán, estableció algo así como un conjunto de normas que busca proteger la dignidad humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, de nacionalidad, de etnia, de religión, entre otros. Sin discriminación humana. Son derechos inherentes a la persona.
Por eso era importante lo que Néstor nos dijo, porque al final nadie, ¿cómo era? Nadie se los puede quitar, ¿verdad? Ahora el punto es, yo no sé cómo, bueno, Colombia debe estar parecido a nosotros. Las noticias aquí son tantos muertos al día. ¿Cuál era uno de los derechos que contempla la Declaración Universal? Derecho a la vida. ¿Qué sucede? Y lo más trágico es que estamos en una sociedad donde ya nos parece normal las noticias de esta magnitud. Se los dejo como pensamiento, porque parece que tenemos que reflexionar al respecto de que nadie nos puede quitar nuestros derechos. Entonces, aclaro que ambas ramas del derecho internacional lo que buscan proteger es la dignidad humana. Y la dignidad humana no se fija en cuánto tiene usted, en dónde nació, dónde estudió, a dónde va a trabajar o dónde trabaja, etc. La dignidad humana no es eso, es su valor como persona. Bueno, tampoco se fija en cómo se ve usted, si amarillito, morenito, blanquito. No, porque no acepta discriminación por ningún motivo. Creo que hay algo muy importante, no sé cómo se podría aplicar esto, lo que es la definición de los derechos humanos. Lastimosamente creo que en Guatemala se da mucho lo que es el racismo, pero lamentablemente en vez de ser el capitalino, se podría decir, el racismo es dirigido hacia lo que es los capitalistas, ¿verdad? Dígase y entiéndase de las personas del pueblo o de los departamentos, ¿verdad? Tienden a mantener mucho el racismo hacia una persona de ciudad. ¿Cómo podría aplicarse? ¿Cómo podría hacerse cambiar un pensamiento de esa forma? No me gustaría hablar de nombres, pero creo que muchos aquí sabemos, ¿verdad? Y hace poco, lastimosamente, tuve la oportunidad de que me hicieron una pregunta respecto hacia esta persona. ¿Quién era ella? ¿Por qué se le decía la Premio Nobel de la Paz? Cuando una persona como esta, que es muy reconocida a nivel mundial, tiende a dar lo contrario en lo que es su país, ¿verdad? Y conocemos parte de la historia de lo que es Rigoberta Menchú, los que la conocen, ¿verdad? Entonces, ella es una persona que viene y tiende a hacer eso mucho, ¿verdad? A mantener el racismo entre lo que es la gente de los pueblos, la gente de los departamentos, hacia mantener con la gente de ciudad. El objetivo es el derecho que toda persona tiene es a la no discriminación. El racismo puede motivar la discriminación. Ninguna de las dos es bueno, ni el racismo como ideología y forma de pensar de que yo soy más que otros, ni la acción concreta de hacer de menos a otra persona, que es la discriminación. Podemos hablar más de esto si usted gusta. Por objetos de seguir un poco la dinámica, lo que quiero dejar claro es que ni la discriminación no es algo que nos permite vivir entre personas. No hay motivo, porque la dignidad humana no es para distinguirnos unos más que otros ni hacernos de menos en acciones. La dignidad humana es yo soy así. Tampoco es que no puedo cambiar las cosas malas, ¿verdad? Pero tengo un valor como persona. Y entonces, por mi valor como persona, los demás me van a respetar. Y como las demás personas tienen valor, como personas, yo los voy a respetar. Por eso es que yo siempre hablo que los derechos humanos en la práctica no sirven de nada. Porque al final es saber vivir bien, respetándonos, porque no importa cómo nos miremos, tenemos un valor intrínseco como personas. Y junto con eso, por lo menos 30 derechos, ¿verdad? Por lo menos, hay más. Entonces,
La diferencia entre el derecho internacional, que busca proteger a personas determinadas que no han participado del conflicto armado, que dejaron de participar en un conflicto armado, no importa si es de carácter internacional o de carácter interno. Y los derechos humanos, que son inherentes a la persona humana en todo momento. ¿Hay algo que no está claro aquí? Al hacer esto un poco rápido, pero porque lo que me interesa es cuál es el rol de los derechos humanos al final. Pero voy a hacer las divergencias y convergencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, caray, ahí está. ¿Será posible que si un civil que no está participando de un conflicto armado está tirado en la calle, venga cualquier persona, ya sea que esté participando del conflicto armado, y patee a la persona? ¿Esa es su protección de los derechos humanos? ¿Será posible que un civil que no ha participado del conflicto armado se encuentre con una de las partes beligerantes del conflicto y esa persona le dispare para asesinarlo? ¿Será eso posible? No, alguien por ahí. No, eso es parte de lo que regulan los convenios de Ginebra de 1949. Todos estos convenios, son 4 convenios y 2, ahora 3 protocolos, son los que regulan todo lo relativo al conflicto armado, a los conflictos armados, tanto internacional como nacional, especialmente en cuanto al conflicto interno, llamémosle así. Para eso se tiene un artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra de 1949 para proteger la dignidad humana de las personas. Dígase, no se pueden suspender muchos de los derechos humanos que todas las personas tienen, aún en un conflicto. Sí, algunos, pero no los más esenciales. Y además, el segundo protocolo, que son normas que desarrollaron los 2 convenios de Ginebra de 1949, hay 3 protocolos. El primero, el segundo y el tercero. No, el segundo es el que regula todo lo relativo a los conflictos armados de carácter no internacional. Por eso son importantes. Y estos 2, tanto los convenios como los protocolos, son normas jurídicas, si quieren llamarlo así, a los cuales los estados han decidido adherirse. Y hoy en la mañana confirmé que nuestros 2 países, tanto Colombia como Guatemala, hemos ratificado por lo menos el primer convenio de Ginebra de 1949. Es el primer convenio de Ginebra y los otros 3 tienen un artículo 3 común que regula todo lo relativo al comportamiento de las Fuerzas Armadas y de los grupos beligerantes en un conflicto de carácter no internacional, que se desarrolla en el segundo protocolo. ¿Me explico? Entonces, el rol de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario siempre va a buscar proteger la dignidad humana. Después sé que van a haber muchas preguntas, pero entonces lo que queremos ver es cómo estas 2 ramas se integran en la normativa o en qué se unen. Muy bien, las 2, ¿cómo voy con el tiempo? Muy bien. Todavía faltan 10. Okay. 10. 15, o sea, 10 para, Okay. para dudas. Las 2 buscan proteger la dignidad humana. Las 2 tienen un sentido humanitario. No tiene objeto si no vamos a pensar en la persona. Voy a... Sí, sí. No sé qué pasó aquí.
¿sí o no? Sí, sí. Está en blanco. Ah, está, tiene efecto. Señor, ahí está. Creo que te Digo, ahí no está. Las dos regulan dentro de sus principios no discriminar a las personas y trabajar con el derecho a la igualdad. Esto es básico en las dos ramas del derecho internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. No debe haber discriminación, todas las personas somos iguales. Las dos buscan la protección jurídica de las personas. Entre otras, las dos buscan que las personas tengan siempre garantías judiciales y el respeto a su persona. Voy a pasar un poco más rápido porque tengo un montón que me falta y no he hecho mucho. Asimismo, las dos reconocen, y esto es importante, un núcleo de derechos que no se pueden suspender ni siquiera en un conflicto armado. No importa si ese conflicto es de carácter internacional o interno, siempre va a haber un núcleo de derechos que no se pueden suspender. Y establecen garantías de protección para las personas, ya sea en el DIH, Derecho Internacional Humanitario, no es VIH, es DIH. En el DIH, a aquellas personas que han dejado de participar en el conflicto o que nunca han participado del conflicto armado, dígase civiles. Esas son como las similitudes. Traté de resumirlo por cuestión de tiempo, hay más. Ahora, sí hay unas pequeñas diferencias entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho internacional humanitario sí se acepta, oiga, estamos en un conflicto, en una guerra, sí se acepta el derecho a disparar a los combatientes. ¿Me entendieron? El disparar, nunca a matar. Y ahí está lo complicado en la práctica. Por eso es que para enseñar el derecho internacional humanitario muchas veces hay que practicar con los ejércitos a que reaccionen bajo presión para resguardar el derecho a la vida de la otra persona. Porque es un derecho del núcleo que no se puede suspender. Para la mayoría de los conflictos, ciertos casos, porque el derecho internacional ya se ha modificado mucho, se acepta la amnistía. Para graves crímenes para crímenes graves contra los derechos humanos, no se acepta la amnistía. Ya esto está clarísimo en el derecho internacional. En el derecho internacional de los derechos humanos se acepta un alto grado de protección al derecho a la vida, el cual nunca es suspendible. Y existe en el derecho internacional de los derechos humanos la obligación de enjuiciar a los que violaron derechos humanos. ¿Ok? ¿Ven un poco la diferencia? Lo más difícil del derecho internacional humanitario es que los estados pongan de sí para llevar, después de un conflicto, a hablar sobre si hubo violación del derecho internacional humanitario. Por eso es que a nivel internacional se ha creado todo un armatoste, la Comunidad Internacional ha dicho que se han establecido crímenes de guerra, de lesa humanidad, el crimen de agresión, que es el último, y el genocidio. 4, que la Corte Penal Internacional regula. No va a poder conocer los casos después
anteriores a la ratificación de un Estado, pero la comunidad internacional ha convenido en decir los graves crímenes de derechos humanos no se pueden dejar impunes, porque se busca la protección a ese núcleo de derechos que ni aún en un conflicto armado se puede suspender. El derecho internacional humanitario tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a las normas del derecho internacional humanitario. Pero ¿quién tiene esta responsabilidad? En primer lugar, el Estado, porque los Estados son los que han convenido ratificar los convenios de Ginebra o los protocolos adicionales. En el derecho internacional de los derechos humanos hablamos de que tanto el Estado, que es el garante de los derechos humanos, pero las personas también tienen que cuidar esos derechos, ¿o no? Y lo más fácil es ver lo que ahora es un auge en nuestras sociedades: la violencia contra la mujer. ¿Vive el policía metido en la casa de una señora que siente la golpea? No. Ahí todos, en lo particular e individual, tenemos la obligación de respetarnos. ¿Verdad? Ok. Pero el principal garante sigue siendo el Estado. El derecho internacional humanitario protege a personas específicas. Por ejemplo, ya me pasé, significa eso, ahí está, gracias. Heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, personas civiles y a bienes del Estado, que son protegidos en caso de un conflicto armado. Por lo menos 5 grupos de personas. Ahora, recuerden la definición: heridos que han dejado las armas, porque si siguen con su arma no tienen por qué protegerlos. Enfermos que no participan de las hostilidades o que han dejado las armas. Náufragos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Siguen la secuencia lógica de la definición? En el derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, ¿para quiénes son los derechos? En tiempos de paz y de conflicto. En todo momento tenemos derechos. ¿Me apareció? ¿Me apareció? Ahí está. Ahí está. Los conflictos armados, que pueden ser internacionales o internos, van a manejar esa acción beligerante de guerra, de conflicto entre varias partes, 2 o más. Pueden ser 2 o más estados, por eso se va a llamar internacional, o 2 o más partes dentro de un mismo estado, por eso se llama conflicto de carácter no internacional o interno. Ahora, en ambas situaciones de conflicto, siempre hay derechos humanos que resguardar. Y por supuesto, se empiezan a activar las normas de derecho internacional humanitario. Por lo cual, los estados deben velar por garantizar el respeto a las normas de derecho internacional humanitario. En tiempos de paz, vamos a buscar proteger los derechos humanos, porque aquí no hay guerra, ¿verdad? Ahí no está, al 100% no se busca la protección del derecho internacional humanitario. Sin embargo, en tiempos de paz, los estados tienen que hacer avances para seguir preparando a su gente, especialmente ejércitos, para cuando venga, esperamos que no, un conflicto, estén listos para aplicar las normas de derecho internacional humanitario. ¿Sí? Pero
por cuestiones académicas, lo que más se va a procurar en tiempos de paz es la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Aun cuando hay disturbios internos en comunidades específicas, que la policía se enfrenta con una comunidad, o en Guatemala, por ejemplo, ciertos desalojos donde ya hay violencia, aún en eso se va a buscar la protección de los derechos humanos. Si no estamos en un conflicto armado, no se empieza a aplicar el derecho internacional humanitario. Es el derecho de los derechos humanos. El crimen de lesa humanidad, entonces, sería el delito de lesa humanidad, entonces sería parte de qué? Pero del derecho internacional humanitario, ¿no? No precisamente, pero sí, puede ser. Es que lo consideramos porque está regulado en el Estatuto de Roma y eso es evidentemente derecho internacional humanitario, ¿sí? No me equivoco. Lo que pasa es que los crímenes de lesa humanidad buscan proteger los derechos fundamentales, ¿verdad? Y el crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, tiene varias características importantes. Si me los permiten, voy a distinguir. Estas son las cosas que surgen en una clase y uno no se lo esperaba. Pero lo más importante es que tiene que haber un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y tiene que cumplir determinadas características que contempla el artículo 7. Ahora, los crímenes de lesa humanidad no precisamente se van a llevar a cabo en un conflicto armado, pero tiene que tener las características de ser un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Sí, o sea, mi duda es en relación a que si no necesariamente se configura un contexto de guerra, de conflicto, o sea, solo si va a ser en contexto de conflicto va a ser crimen de guerra, de derecho internacional humanitario. Correcto. Si no es en ese contexto, no, es de derechos humanos entonces. Crímenes de guerra va a ser en un conflicto armado, No, ¿cierto? de lesa humanidad. De lesa humanidad no precisamente. Aún en un conflicto armado puede haber crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que entonces ahí depende de qué vamos a hacer. Bueno, ese es un caso. Hablando con fiscales del MP, la pregunta era sobre estos temas. No sé por qué, pero crímenes de lesa humanidad, ¿se pueden probar en un conflicto armado? Sí. A veces hay pruebas, y muchas. Pero ¿qué nos interesa más? ¿Imputar por crímenes de guerra o de lesa humanidad? Si estaba dentro del contexto histórico es un conflicto armado, entonces a la larga es más fácil imputar por crímenes de guerra. Ahora, el problema de nuestra ley es que hay un vacío legal ahí, después podemos hablar de eso. Si gustas, con mucho gusto. Entonces, los conflictos armados tienen una zona gris donde aún en ellos debe respetarse ciertos derechos humanos que se consideran que nunca, nunca, nunca se pueden suspender. Eso es el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, es tan importante. ¿Alguien me quiere ayudar a leer este artículo? Porque yo ya perdí la práctica conmigo. O varias personas. Gracias. Bien, recio, para que te oigan hasta Colombia. Artículo 3. Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Primero, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto se prohíbe en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas. Y bien, lo que me interesa. Jesús, ¿podrías ayudarme con los demás? Gracias, mi hermano. Sí, dice A.
Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Después dice B, la toma de rehenes. C, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. D, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. ¿Alguien más que me lea del 2 al final? Por favor, algo se me perdió ahí en el... Pero bueno, no te preocupes, yo lo puedo leer. Pero el 2, por lo menos el 2 y yo leo lo demás. Ahí sí, No vayan a ser muchos. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor mediante acuerdos especiales la totalidad o parte de las otras disposiciones presentes del presente convenio. Y la parte que nos falta ahí, la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Entonces, ¿cuáles son los derechos que nunca se van a poder suspender aún en un conflicto armado? Si se atenta contra la vida, ¿qué derecho humano estamos afectando? El derecho a la vida. ¿Verdad? Eso es muy fácil. Facilísimo. Ahora díganme ustedes, ¿cómo en un conflicto armado no se va a atentar contra la vida? De ahí el porqué. Lo que se permite es disparar a las personas, pero no matar. Usted puede darle en la pierna, puede darle en el brazo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Pensemos solo del lado estatal, porque en un conflicto armado puede haber un grupo beligerante, ¿cierto? Solo pensemos en Estado, Fuerzas Armadas. ¿Será que el militar está dispuesto a solo disparar sin matar? Pero en las películas de Hollywood lo que vimos es que los, voy a usar el término, rematan, ¿verdad? Ahí, dijo Cantinflas, está el detalle. No muy académico, pero ¿verdad? ¿Sí? Según tengo entendido yo, eso sí es una ley, un reglamento establecido hacia lo que es policías, ejército, las Fuerzas Armadas, todo tipo de personas que está involucrado hacia lo que es la protección del ciudadano, ¿verdad? Ellos, lo comentaba aquí ahorita con ella, no entiendo una parte, o sea, nunca lo he captado, nunca he estado de acuerdo al respecto. Se habla al respecto de los derechos humanos. Si nos vamos a la actualidad, lo que mencionaba usted hace un momento al principio, es con respecto hacia la violencia que tenemos en la muerte a diario, ¿verdad? Que ya se nos hace como que un diario vivir para todos. Creo que cada uno a la hora de ver la prensa lo que vemos mejor es contabilizamos cuántas muertes hay diarias, ¿verdad? Y decimos, hoy hay más y ayer hubieron menos. Pero, como le repito, esa sí es una ley que tienen ellos establecida, un reglamento de que el policía no puede disparar a matar, a excepción que esté estén atendiendo hacia su vida. Pero vamos al punto. Entonces, ¿por qué le voy a disparar yo a una persona que acaba de matar a otro, solo a herir, cuando él vino y evadió, se puede decir, se me fue la palabra, lo que es el derecho hacia la vida hacia las demás personas? El punto es que no vivimos una sociedad perfecta y necesitamos instituciones que velen por resguardar esa seguridad. Unos dicen la soberanía del Estado, que en el caso del Estado son Fuerzas Armadas, no entiendo por qué salen a las calles, y otra, policías. Lo necesitamos, porque ojalá todos nos respetáramos la dignidad humana, pero como no somos tan así de buenos angelitos, hay una institucionalidad, hay un porqué. Entonces, el fin es los derechos humanos, tanto en un conflicto como en tiempos de paz, necesita velar por esos derechos que en ningún momento son suspendidos.
quedarme conversando con los que están aquí, pero sé que ya me hicieron que, ¿ya? Entonces, lo que tal vez valdría la pena es leer las normas de los convenios de Ginebra de 1949, el segundo protocolo de 1977, adicional a los convenios de Ginebra, y meditar en cuáles son los derechos de esa zona gris que ni en un conflicto armado pueden suscribirse. Vale la pena hacerlo. Para la gente en Colombia les agradezco mucho por la invitación. Espero que en algún momento vengan acá, perdón. En Comalapa también está. En Comalapa también, eso me gustó mucho. Muchas gracias por la invitación, les mando muchos saludos y que sigan estudiando bastante para cambiar este país y el país de ustedes y este mundo que lo necesitamos. Un gusto.